quiero expresarles el orgullo que representa para mí, como ciudadano salvadoreño, saber que las familias de El Salvador ahora pueden vivir en paz. Sigan aprobando el régimen de excepción las veces que sean necesarias, así como lo dice el presidente Nayib Bukele. Cuenten con la bancada de Nuevas Ideas. Nunca hay que dejarlo solo. Recordemos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los avances que han tenido el país en materia de seguridad a partir del régimen de excepción, que es lo más importante, la desarticulación de las pandillas. Estás en el canal Política y Fe, vista de otra manera. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. ¿Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? Uno de los grandes logros de la presidencia de Nayib Bukele es indiscutiblemente en materia de seguridad. Atrás, dejamos historias tan crueles y salvajes cuando los pandilleros calcinaron a 17 personas en un microbús en Mexicano San Salvador y 15 más resultaron con heridas graves, entre quemaduras, y si intentaban escapar de la unidad de transporte, los pandilleros les seguían disparando. 6 años después de la masacre en Mexicanos, las pandillas volvieron a hacerle daño a la población honrada, cuando un 3 de marzo del año 2016, 11 personas fueron asesinadas con lujo de barbarie. 8 de las cuales eran empleados de una empresa distribuidora de energía que hacía perforaciones para instalar postes del tendido eléctrico en el caserío La Flor, cantón Agua Escondida de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Estos fueron uno de los casos más emblemáticos porque prácticamente habían sido masacres, pero la muerte y el dolor en las familias salvadoreñas era un ejemplo constante. Por ejemplo, en el año 2015 fue uno de los más violentos en la historia reciente de El Salvador, reportando un total de 6.656 homicidios. El Salvador solía posicionarse en los primeros lugares de países con violencia homicida en el mundo. En ese año, nuestro querido Pulgarcito recuperó el título del más violento del mundo, fuera de los países de guerra, con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios y criminalidad ha venido en caída libre desde el año 2015, uno de los años más violentos hasta el año 2023, que ha convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina. Estos resultados obtenidos se los debemos a la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele y que se ha llevado exitosamente debido al Plan Control Territorial, que le implementa exitosamente el Gabinete de Seguridad en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Todos ellos, entre funcionarios, policías y soldados, hacen realidad una verdadera paz y tranquilidad en la que actualmente pueden vivir los salvadoreños. Pero la oposición, siempre atacando dicho plan, así como lo hicieron con las medidas tomadas por lo sucedido en el año 2020. Por eso hay que enfatizar en esta parte que quien afortunadamente da la gobernabilidad y que ha ayudado a impulsar todas las iniciativas del presidente Bukele en diferentes áreas ha sido la bancada Cian y apoyados con algunos partidos aliados. La bancada de Nuevas Ideas, que con su mayoría ha estado siempre a favor de todo lo que el presidente ha propuesto para preservar la vida de los salvadoreños desde el inicio de su mandato, dando los frutos esperados en beneficio de las mayorías. El cambio acertado y favorecedor de la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República, es también parte de ese logro en materia de seguridad.
no solo los homicidios han disminuido, sino que otro mal que acarreaba las pandillas en materia económica, como lo es las extorsiones, han disminuido, y así lo han dicho incluso empresarios del sector transporte y desde luego los pequeños comerciantes. Los días con 0 homicidios en un país tan violento y que parecía ser algo impensable y que eran como un sueño, algo que en realidad nunca pasaría en la historia reciente de El Salvador, al final se ha hecho realidad. Política y fe, vista de otra manera. Como han dicho los diputados de la bancada oficialista, en apoyo a las estrategias de seguridad que el presidente Nayib Bukele presente ante la Asamblea Legislativa, nosotros como pueblo también nos sumamos al esfuerzo de este gobierno y lo haremos las veces que sean necesarias. Antes del presidente Bukele no había ni un lugar seguro en nuestro territorio, y ahora la población se desplaza con tranquilidad a cualquier departamento de El Salvador, porque el Estado ya recuperó el territorio y ahora sí hay protección. Quiero expresarles el orgullo que representa para mí, como ciudadano salvadoreño, saber que las familias de El Salvador ahora pueden vivir en paz. Sigan aprobando el régimen de excepción las veces que sean necesarias, así como lo dice el presidente Nayib Bukele. Cuenten con la bancada de Nuevas Ideas. Nunca hay que dejarlo solo. Recordemos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los avances que han tenido el país en materia de seguridad a partir del régimen de excepción, que es lo más importante, la desarticulación de las pandillas. A pesar de todas las medidas en cuestión de seguridad para luchar contra la criminalidad de las pandillas y proteger la vida de los salvadoreños, estas han sido criticadas por algunas ONGs y organismos internacionales como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que han instado a las autoridades a garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y poner fin a las detenciones que consideran arbitrarias. A partir de esto, lo único que podemos decir como salvadoreños es que estos organismos llamados para defender los derechos humanos nos ofenden, ya que solo nosotros sabemos lo que hemos pasado con el flagelo de las pandillas, y que nos indigna que ahora se pronuncien cuando en años anteriores, siendo uno de los países más peligrosos del mundo, a nadie le importaba la vida de los salvadoreños, cuando eran desmembrados, quemados vivos, asesinados con bestialidad, mujeres y niñas violadas, personas que tuvieron que salir de su país debido a las extorsiones, personas desalojadas de su vivienda ya que los pandilleros les daban un ultimátum para salir de ellas y además las ocupaban. Nunca se interesaron ni alzaron la voz para defendernos. Son igual de desgraciados que la oposición, ya que cuando ellos estuvieron en el poder, atropellaron incluso la Constitución de la República, que en uno de sus artículos dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y la posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Estos organismos, disque defensores de derechos humanos, ahora que estamos tranquilos y en paz, nos atacan. No se sabe por qué razón, o más bien sí sabemos, y es que tienen propósitos oscuros contra nuestro país. A consecuencia de todo en relación a la seguridad y todo lo excelente que le sucede a El Salvador, como una consecuencia de la seguridad, es que este ha registrado un sorprendente nivel de recuperación del turismo,
después de lo sucedido en el año 2020. El presidente Bukele en su momento compartió por redes sociales el ranking de los países que tuvieron el mayor crecimiento en llegada de turistas en todo el mundo y resaltó los logros de su nación en el sector durante los últimos años. El estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo, OMT, que ubica al territorio salvadoreño en el primer lugar de la lista con respecto a otras naciones de Iberoamérica, desde luego que la infraestructura es un legado que dejará este gobierno, ya que la inversión millonaria solo en este sector nos dejará carreteras rehabilitadas y ampliadas, pasos a desnivel, redondeles modernizados en hospitales y clínicas de salud, tal como el Centro de Atención de Emergencias CAE de la Isla Tasajera, Departamento de La Paz, que cuenta con servicios médicos de primer nivel y que dispone de ambulancias marítimas y aéreas. Ampliación del aeropuerto, centro de esparcimiento y recreación para nacionales y turistas extranjeros, tales como Sunset Park en el Departamento de la Libertad, remodelación de la Puerta del Diablo, entre otros. También, infraestructura relacionada al Plan Control Territorial, como la construcción de más centros urbanos de bienestar y oportunidades, mejor conocido como los cubos, y parques de patinaje, mejoramiento de escuelas, obras de prevención, protección y mitigación de riesgos, la nueva central hidroeléctrica 3 de febrero, y según la revista Forbes, para el año 2024, el proyecto insignia será el viaducto Francisco Morazán y la ampliación del tramo de Los Chorros. Gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele y su buena relación con el gobierno de la República Popular de China, como bien dijo y aseguró el embajador cuando se inauguró la Biblioteca Nacional BINAES, que todo esto se hace posible gracias al liderazgo del presidente Bukele, a su gestión y a su viaje a China y su inteligencia política. Este es un logro en educación más, acompañado con otros como el de entregar computadoras y tablet a cada estudiante del sistema público. Así es como El Salvador avanza en varias materias y en tan poco tiempo. El gobierno del presidente Nayib Bukele nos brinda a los salvadoreños paz, tranquilidad, seguridad, obras que se hacen realidad, y esto nos hace recordar una frase: en esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Por eso mismo, ahora, en esta nueva era, El Salvador renace. Tenemos un nuevo El Salvador que todos disfrutamos. Que Dios ilumine y proteja ahora al candidato Bukele y futuro presidente para que siga velando por El Salvador. Hermanos salvadoreños, vamos por 5 años más. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera. ¿Estás viviendo libre? ¿Estás presenciando un cambio en nuestro querido El Salvador? ¿Estás caminando por calles seguras? Tu voto cuenta, y en las elecciones de febrero del 2024 lo harás valer para continuar este camino. Tu canal Fe y Política te acompañará el día de las elecciones. No te pierdas los especiales, las impresiones de los votantes a la hora de ejercer el sufragio, porque estaremos ahí. Fe y Política, vista de otra manera.